El aire en el piso 102 del Imperio Villalobos era enrarecido y helado, un reflejo directo del alma de su dueño, don Alejandro. La oficina, un vasto acuario de vidrio y acero pulido, se cernía sobre la ciudad como un dios indiferente. Dentro de ella, el silencio era una entidad física, roto solo por el zumbido casi inaudible de los servidores que alimentaban su poder digital. Fue en ese silencio sagrado que surgió una anomalía. Sofía, de apenas 8 años, con las rodillas sucias, ropa gastada y una mirada que cargaba el peso de demasiados inviernos, logró atravesar capas impenetrables de seguridad. Se detuvo en el centro de la alfombra persa, una mancha de cruda realidad en el mundo estéril de Alejandro, su pequeño pecho subiendo y bajando con el coraje de la desesperación, agarrando una carta arrugada como si fuera su única ancla en el mundo. Don Alejandro Villalobos levantó la vista de su pantalla holográfica y su rostro, que parecía esculpido en mármol frío, no demostró sorpresa, solo una profunda irritación. Él no veía a la niña como una niña, sino como un fallo en su sistema, una variable no deseada en su ecuación perfectamente controlada. Sus asistentes, incluida Elena, su ejecutiva personal, rondaban la puerta, petrificados, esperando la tormenta. Para Alejandro, la emoción era una enfermedad que se había llevado a su familia, y la visión de aquella niña era un síntoma que necesitaba erradicar de inmediato. Se reclinó en su silla de cuero, un trono moderno desde 1900, donde juzgaba al mundo, y sus ojos de un gris gélido la midieron, despojándola de cualquier humanidad y viendo solo un problema a resolver con su herramienta favorita, el dinero. Su voz cortó el aire, desprovista de cualquier calidez. «¿Cuánto?», preguntó, la palabra resonando en el espacio minimalista. No estaba preguntando qué necesitaba ella. Estaba preguntando el precio para que desapareciera, para que su perturbadora presencia fuera borrada de su realidad. Hizo un gesto sutil con la mano, y Elena, con el rostro impasible pero con una punzada de compasión en los ojos, dio un paso adelante, lista para ejecutar la orden, para llenar un cheque que compraría el silencio y el olvido. El gesto fue clínico, impersonal, la transacción más fácil de su día. Él no veía la promesa hecha a una abuela moribunda en los ojos de la niña, veía solo la suciedad en su rostro y la oportunidad de restaurar el orden en su universo aséptico. Pero Sofía no se movió. En lugar de retroceder o mostrar la codicia que él esperaba, dio un paso adelante. Su barbilla temblaba, pero sus ojos permanecieron fijos en los de él, una fuerza inesperada ardiendo en sus profundidades. La humillación de ser tratada como una mercancía frente a extraños solidificó su miedo en una resolución de acero. Ignoró la mano extendida de Elena y el poder abrumador del hombre frente a ella. En ese momento, en el corazón de la fortaleza de un multimillonario que se había aislado de la humanidad, una huérfana sin nada que perder encontró su voz. Aquel instante de desafío silencioso fue la primera piedra lanzada contra las paredes de vidrio, un acto que daría inicio a una demolición que nadie allí podría prever. Si te estás emocionando con el inicio de este viaje, suscríbete al canal para no perderte ningún detalle y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. La historia de Sofía y Alejandro apenas comienza. Rechazando el cheque con un movimiento de cabeza casi imperceptible, Sofía extendió la mano, no para recibir, sino para dar. En ella estaba la carta, el papel amarillento y frágil, marcado por pliegues que contenían el mapa de su corta vida. Junto a la carta, en la palma de su mano pequeña y sucia, reposaba un modesto colgante de sol en una cadena gastada. No era una petición de limosna, era una presentación de credenciales, las únicas que poseía. La luz fría de la oficina golpeó el metal pulido del sol, haciéndolo brillar por un instante. Para el mundo, eran solo una carta y una baratija sin valor. Para Sofía,
Eran reliquias sagradas, la última conexión tangible con su madre y la llave a una promesa susurrada en un lecho de muerte. Encuentra al hombre del sol, él te protegerá. La irritación de Alejandro vaciló, reemplazada por una fisura de confusión. Sus ojos, entrenados para detectar fraudes y debilidades, se fijaron en el colgante. Era imposible. Una coincidencia absurda y cruel. Era idéntico, hasta el más mínimo detalle, al que él mismo había colocado en el cuello de su hija, años atrás, poco antes del accidente que se la llevó. La memoria, una bestia que mantenía encadenada en las mazmorras de su mente, gruñó, amenazando con liberarse. Sintió un vértigo, una punzada de dolor fantasma tan aguda que casi lo hizo retroceder. Se recompuso instantáneamente, la máscara de frialdad volviendo a su lugar. Pero la semilla de la duda estaba plantada. Aquella niña ya no era solo una molestia. Era un fantasma, un enigma que su mente lógica necesitaba desesperadamente descifrar y desenmascarar. «Elena», dijo él, su voz ahora más baja, cargada de una complejidad que no estaba allí antes. «Llévala a la habitación de huéspedes del ala este, proporciónale comida y ropa, y activa a nuestro equipo de investigación. Quiero un dossier completo sobre ella y su familia, cada detalle, cada conexión, cada mentira. Quiero saberlo todo para mañana por la mañana». La orden era precisa, tratando a la niña como una adquisición hostil a ser analizada. No la estaba ayudando, la estaba poniendo en cuarentena, estudiándola para neutralizar la amenaza que representaba para su paz blindada. Le dio una habitación y comida, creyendo que la investigación probaría que era un fraude. Pero estaba a punto de descubrir que la verdad no lo liberaría, sino que lo rompería en 1000 pedazos. Mientras tanto, Sofía fue conducida por pasillos que parecían museos, silenciosos y vastos, hasta una habitación más grande que todo el apartamento donde vivía con su abuela. Las sábanas eran de un blanco inmaculado, la cama suave como una nube, pero nada allí ofrecía calor. Era una jaula dorada, bonita y vacía. No tocó los juguetes caros ni los aparatos electrónicos. En cambio, se sentó en el borde de la ventana, mirando las luces de la ciudad abajo, sintiéndose tan pequeña y sola como antes. Pero el miedo comenzaba a dar paso a una paciencia resiliente. Había cumplido la primera parte de su promesa. Ahora esperaría. No entendía el lujo a su alrededor, pero entendía la tristeza que había visto en los ojos de aquel hombre rico, reconociendo en él el mismo vacío que cargaba dentro de sí. La noche se arrastró, pesada e insomne, para don Alejandro. En su torre de control se convirtió en el centro neurálgico de una operación invisible. Sus mejores investigadores, hombres y mujeres, acostumbrados a desenterrar secretos corporativos y fraudes financieros, fueron movilizados para una única tarea: diseccionar la vida de una niña de 8 años. Informes y fragmentos de datos parpadeaban en sus pantallas, mapeando una existencia de pobreza y pérdida con una eficiencia fría y aterradora. Alejandro no descansó, alimentado por café negro y una necesidad visceral de probar que su intuición estaba en lo cierto, que aquello era una estafa. Necesitaba que la lógica venciera, que el mundo volviera a tener sentido, un lugar donde el dolor pudiera ser contenido y las anomalías eliminadas con un cheque. Las primeras informaciones que llegaron con la luz de la mañana solo confirmaron lo obvio, profundizando el misterio. Sofía era de hecho huérfana. Su madre, Elena, había fallecido hacía años, y su abuela, su única tutora, había sucumbido a una enfermedad la semana anterior. El sistema de asistencia social ya la tenía en sus registros, clasificándola como un caso de alto riesgo de fuga. Todo era trágico, pero factualmente lineal. No había ninguna conexión aparente con la fortuna Villalobos, ningún pariente lejano, ningún proceso judicial oculto.
Elena presentó el informe con una expresión neutra, pero por dentro sentía que la historia se complicaba. Por un momento pareció que la carta y el colgante eran solo delirios de una niña desesperada, un tiro al aire que por casualidad había dado en el blanco equivocado. Entonces llegó la primera fisura en la realidad de Alejandro, una llamada de uno de los investigadores principales. «Señor», dijo la voz en el altavoz, «encontramos algo. Elena García, la madre de la niña, fue becaria de la Fundación Esperanza Villalobos. Hace 9 años. El silencio en la oficina se volvió denso, pesado. Alejandro se congeló. La fundación era un fantasma, una entidad que había creado en nombre de su difunta esposa, un acto de penitencia anónima. Financiaba a decenas de jóvenes prometedores, pero se aseguraba de nunca conocer sus rostros, de mantener una distancia aséptica. La idea de que una de aquellas vidas abstractas, un nombre en un informe de filantropía, pudiera haber generado a la niña que ahora dormía en su apartamento, era una violación de todas sus reglas. El impacto de la revelación lo desequilibró. La fortaleza que había construido alrededor de su corazón comenzó a temblar. Recordaba firmar los papeles de la fundación, un gesto mecánico para transformar un dolor insoportable en algo que de lejos parecía positivo. Ahora, la consecuencia de aquel gesto estaba allí, de carne y hueso, con ojos que lo miraban, como si pudieran ver su alma. La carta que la niña llevaba no era un fraude completo. La conexión, aunque tenue e impersonal para él, era real. Él había, de hecho, tocado la vida de la madre de ella. La ironía era abrumadora. En su intento de aislarse del mundo a través de una caridad distante, había, inadvertidamente, creado un lazo que ahora se negaba a ser ignorado. Mientras él luchaba con esta nueva e incómoda verdad, Elena recibió un nuevo correo electrónico, marcado como urgente. «Señor», dijo ella con voz baja, «han encontrado algo más en las pertenencias de la madre. Un diario». La palabra flotó en el aire, cargada de un potencial devastador. Un archivo fue transferido a la pantalla principal de Alejandro. Miró el icono, sintiéndose un invasor a punto de profanar el santuario final de un alma. Por un instante, consideró borrar el archivo, terminar la investigación y simplemente entregar a la niña a los servicios sociales con una generosa donación. Pero no pudo. La imagen del colgante de sol ardía en su mente. Con un clic tembloroso, abrió el diario de Elena García y las paredes de vidrio de su oficina comenzaron a reflejar su rostro tenso. Las palabras en la pantalla no eran de acusación o cálculo. Eran de una esperanza pura y luminosa. Elena describía la emoción de recibir la beca, la oportunidad de una vida que nunca pensó que fuera posible. Y luego describió el almuerzo anual de los benefactores, un evento que Alejandro siempre se saltaba, pero al que su esposa, antes del accidente, se aseguraba de asistir. Elena escribió sobre la amabilidad de la señora Villalobos, sobre cómo la trató con un calor maternal. Y entonces llegó el párrafo que detuvo el corazón de Alejandro. Elena, embarazada y asustada en ese momento, le confesó sus miedos a su esposa, quien, conmovida, se quitó una réplica del colgante de su propia hija y se lo dio a Elena diciendo, «para que siempre tengas un pequeño sol para iluminar tu camino». La lectura de aquellas palabras fue el golpe final que convirtió las grietas de su armadura en ruinas. La memoria que había encerrado bajo 7 llaves derribó la puerta. Vio a su esposa sonriendo, contándole sobre una joven brillante y llena de esperanza que había conocido. Vio a su hijita corriendo por los jardines con el sol de oro brillando en su pecho. La conexión era abrumadora, innegable y profundamente dolorosa. No era él, sino su esposa, su amor perdido, quien había forjado aquel lazo. El titán de la tecnología,
El hombre que se enorgullecía de su control absoluto se inclinó sobre la mesa y un sollozo rasgó su garganta, el primero en una década. Las lágrimas cayeron sobre el teclado, un diluvio de luto y epifanía. Cuando los sollozos finalmente cesaron, un nuevo tipo de silencio llenó la oficina. No era el silencio frío y vacío de antes, sino un silencio pesado de verdad y comprensión. La investigación estaba concluida. Sofía no era un fraude, no era su hija de sangre, pero era, de una manera mucho más profunda y mística, un legado, un eco de la bondad de su esposa, un regalo enviado del pasado, llevando el símbolo de la luz de su propia hija. Miró la foto en su escritorio, la única que quedaba de su familia, y por primera vez en años, no vio solo el dolor de la pérdida, vio la tenue, temblorosa, pero innegable posibilidad de una continuación. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el video. La fachada de don Alejandro Villalobos, cuidadosamente construida a lo largo de una década de aislamiento y dolor, se derrumbó en su oficina. Lo que se levantó de la silla no fue el multimillonario despiadado, sino un hombre despojado de su armadura, vulnerable y crudo. Atravesó los pasillos de su imperio, no con el paso decidido de un rey en su castillo, sino con la vacilación de un peregrino acercándose a un santuario. Cada paso hacia la habitación de huéspedes del ala este era un paso lejos del hombre que había sido, y hacia el hombre que temía convertirse, alguien que siente. Se detuvo ante la puerta, la mano levantada para tocar, pero vaciló, el corazón martilleando contra sus costillas con una furia que no sentía desde hacía años. Entró en la habitación sin hacer ruido. Sofía estaba sentada en la ventana, exactamente como antes, mirando la ciudad, una pequeña silueta en una habitación inmensa. Él no dijo una palabra. El lenguaje se había demostrado inadecuado para la enormidad de aquel momento. En cambio, se acercó y, para sorpresa de la niña, se sentó en el suelo a su lado, el traje caro de miles de dólares en la alfombra. De su cartera sacó una fotografía antigua y gastada, los bordes suavizados por el tiempo y el tacto. Se la extendió a Sofía. En la foto, una niña sonriente, con los mismos ojos brillantes de Alejandro, llevaba un colgante de sol idéntico al que Sofía guardaba como un tesoro. No eran necesarias explicaciones. En aquel silencio, dos soledades se reconocieron. Los ojos de Sofía se movieron de la foto descolorida al rostro del hombre a su lado, un rostro ahora marcado por el dolor, y no por la ira. Y por primera vez no vio a un titán, a un millonario o a una amenaza. Vio a un padre que también lo había perdido todo. Un peso que ni siquiera sabía que cargaba, el peso de una promesa y de una búsqueda incesante, se disolvió de sus hombros. Se sintió segura. Una seguridad profunda e inquebrantable que ninguna pared o puerta cerrada le había dado jamás. El ascenso de Sofía fue silencioso, una sensación de alivio que la llenó por completo. Viendo la comprensión en sus ojos, Alejandro finalmente habló, con la voz ronca. «Estás en casa», susurró, y tomando su teléfono hizo la llamada que cambiaría sus vidas para siempre, instruyendo a sus abogados para que iniciaran el proceso de adopción. Los días que siguieron fueron un montaje de milagros cotidianos. El rascacielos, antes silencioso, ahora resonaba con el sonido de preguntas curiosas y ocasionalmente risas. La agenda de Alejandro, antes un testamento impenetrable de reuniones de negocios, ahora tenía compromisos innegociables como ayudar con la tarea de matemáticas y aprender a andar en bicicleta en el parque. Vimos a un multimillonario torpe intentando hacer una coleta y a una niña enseñándole a no tomarse el trabajo tan en serio. Eran dos almas rotas, juntando cuidadosamente los pedazos la una de la otra, llenando los espacios vacíos en sus vidas. El dolor no desapareció mágicamente,
pero comenzó a dar paso a algo nuevo, algo que se parecía mucho a la esperanza de construir una familia. Un año. Después, la oficina en el piso 102 era casi irreconocible. Las paredes de vidrio, antes frías e impersonales, ahora servían de galería para el arte vibrante y caótico de una niña. Dibujos de soles sonrientes y figuras de palitos tomadas de la mano estaban orgullosamente pegados junto a gráficos de la bolsa de valores. Un pequeño dinosaurio de plástico montaba guardia sobre una pila de contratos multimillonarios. Donde antes reinaba un silencio opresor, ahora había la melodía lejana de una clase de piano proveniente de otra habitación. El aire ya no era helado, sino calentado por la presencia de vida, de pertenencia. Alejandro Villalobos todavía era un titán de los negocios, pero su imperio ahora tenía un nuevo centro, un sol en torno al cual todo y todos orbitaban alegremente. Su hija, Sofía. La transformación de Alejandro no fue solo privada, sino pública. El hombre que antes se escondía del mundo ahora estaba en el centro de una ruidosa fiesta de cumpleaños para Sofía, en el Binchontosetrin, jardín de su mansión. El sonido de risas infantiles reemplazó el zumbido de los servidores. Elena, la asistente, ya no estaba a su lado con una tableta, sino con un trozo de pastel, sonriendo cálidamente mientras observaba a Sofía abrir sus regalos. En el apogeo de la fiesta, Alejandro reunió a todos y con la voz quebrada por una emoción que ya no ocultaba, anunció la creación de la Fundación Sofía, una organización global con un fondo inicial de $1.000 millones, dedicada a una única misión: garantizar que ningún niño huérfano se sintiera invisible de nuevo, conectándolos con familias amorosas. Más tarde esa noche, la casa estaba en silencio. Alejandro entró en la habitación de Sofía, ahora un universo de cuentos de hadas y estrellas que brillaban en la oscuridad. La arropó en la cama, subiendo la manta hasta su barbilla, un ritual nocturno que se había convertido en la parte más importante de su día. Se inclinó para besar su frente, y ella, somnolienta, abrió los ojos. Lo miró no con la desconfianza de una superviviente, sino con la adoración y la confianza total de una hija. Luego, en un susurro que contenía la fuerza de 1.000.000 de palabras, dijo algo que él anhelaba escuchar, pero que nunca se atrevió a pedir. «Buenas noches, papá». La palabra, simple y pura, aterrizó en su corazón, sanando la última y más profunda de sus heridas. Una lágrima silenciosa rodó por el rostro de Alejandro, pero esta vez no era de dolor, era de gratitud. Por un largo momento, observándola dormir, un sentimiento de paz tan abrumador que parecía llenar cada centímetro de su ser. El vacío que lo había atormentado durante una década estaba lleno. Finalmente entendió la tesis universal que aquella pequeña alma pura lo obligó a aprender. Una verdadera familia no se forja por la sangre, sino por el valor de sanar las heridas del otro. La mayor riqueza que jamás había acumulado no estaba en sus arcas, sino en el calor de esa manita que ahora sostenía la suya mientras dormía, transformando todo su dolor en un legado de amor incondicional. ¿Alguna vez has hecho un gesto de bondad que cambió una vida? Deja un corazón si crees que el amor es más poderoso que cualquier riqueza y suscríbete para más historias como esta.